¿Alguna vez te has sentido invadido por la sensación de que no puedes estar solo ni por un minuto? El miedo a la soledad no es solo un sentimiento pasajero, es una amenaza silenciosa que puede corroer la paz interior y la confianza. Pero, ¿y si te dijera que este miedo que sientes tiene la clave para tu invencibilidad, que al enfrentarlo y dominarlo, no solo serías libre, sino que alcanzarías una fuerza interna que pocos logran conocer? Imagina por un momento que eres una roca en medio de una tormenta feroz. Todo a tu alrededor puede ser arrasado por vientos y lluvias, pero tú permaneces imperturbable, sólido, inquebrantable. Este es el poder de estar en completa paz contigo mismo, de aprender a abrazar la soledad no como una amenaza, sino como una oportunidad para forjar tu carácter, tu resiliencia y tu fortaleza interna. ¿Cómo llegar hasta allí? Te revelaré un secreto poderoso. La soledad es la cuna de los hombres más fuertes que han existido. Aquellos que han aprendido a enfrentarse a ella, han aprendido a ser invencibles. Hoy, vamos a explorar cómo transformar ese miedo profundo y aterrador a la soledad en una fuente de poder imparable. Pero más allá de solo hablar de este concepto, te guiaré a través de los principios estoicos que te permitirán reprogramar tu mente y llegar a un nivel donde no solo soportes la soledad, sino que la abraces y uses a tu favor. En este video, descubrirás cómo la soledad, lejos de ser tu enemiga, puede ser la herramienta más poderosa en tu viaje hacia la invencibilidad. Pero lo más impactante de todo llegará en la última lección, algo que cambiará por completo tu perspectiva sobre la soledad y el miedo. Lo que te compartiré en ese momento podría transformarte, tal vez más que cualquier otra cosa que hayas aprendido hasta ahora. ¿Estás preparado para cambiar tu forma de pensar y empezar a actuar como un ser verdaderamente imparable? Quédate hasta el final. Piensa en esto. ¿Es posible vivir sin miedo a la soledad? ¿Estás dispuesto a dar un paso hacia tu propia invencibilidad? Si eres capaz de afrontar este desafío, entonces lo que aprenderás hoy podría cambiar no solo tu vida, sino también la forma en que ves todo lo que te rodea. Te invito a mantener la mente abierta, a soltar las expectativas y dejarte guiar a través de las lecciones que te espera en este viaje hacia la libertad interior. Pero recuerda, al final del video tendrás una tarea importante. Un ejercicio que podría parecer sencillo, pero tiene el poder de transformar tu vida si decides ponerlo en práctica. No subestimes el poder de lo que está por venir. Ahora, prepárate, porque estamos a punto de comenzar un viaje hacia una nueva versión de ti mismo. Lección 1. El miedo es solo un reflejo de tu falta de control. ¿Qué ocurre cuando nos enfrentamos al miedo a la soledad? La mayoría de las personas, al sentir que están solas, reaccionan con incomodidad, ansiedad o incluso pánico. Nos hemos acostumbrado tanto a la compañía de otros y a la distracción constante que el silencio y la soledad parecen una amenaza. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sentirnos solos es tan aterrador para tantas personas? La respuesta tiene que ver con algo fundamental. El miedo a la soledad no es en realidad un miedo a la ausencia de compañía, sino un miedo a la ausencia de control. Vivimos rodeados de estímulos y distractores que nos permiten evadirnos de nuestro interior. La soledad, por otro lado, nos obliga a enfrentarnos con nuestros propios pensamientos, con nuestras emociones más profundas, nuestras inseguridades, nuestros deseos no expresados y, a menudo, con las partes más oscuras de nuestro ser. Y esto al principio puede parecer aterrador. El verdadero problema no es la soledad, sino lo que ella revela de nosotros mismos. Los grandes filósofos estoicos como Epicteto y Séneca entendían que la clave para dominar el miedo no estaba en intentar huir de las circunstancias que nos generaban malestar, sino en cambiar nuestra perspectiva sobre ellas. Epicteto dijo, no son las cosas las que nos afectan, sino nuestra opinión sobre ellas. La clave está en nuestra interpretación de los eventos. La soledad no es una amenaza. La amenaza es nuestra interpretación de lo que significa estar solo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te resulta tan difícil estar solo? Porque al estar solo, te enfrentas a ti mismo. El miedo surge cuando crees que no puedes manejar los pensamientos y sentimientos que emergen en ese silencio. Pero
Lo cierto es que ese miedo es solo un reflejo de tu falta de control sobre tu mente. La verdadera fuerza está en saber que, cuando estás solo, eres capaz de dominar lo que pasa dentro de ti. El miedo solo tiene poder cuando te deja arrastrar por pensamientos automáticos, cuando te dejas consumir por la ansiedad o el pensamiento negativo. El estoico se enfrenta a sí mismo, reconoce sus miedos y no les permite que le controlen. ¿Te has dado cuenta de lo que ocurre cuando simplemente dejas de resistirte a la soledad? En lugar de luchar contra ella, puedes empezar a disfrutarla. La soledad es un terreno fértil para el autoconocimiento. Solo cuando estamos solos podemos realmente mirar hacia adentro y tomar el control de nuestras emociones, pensamientos y deseos. Es en ese momento de silencio donde somos verdaderamente libres. La soledad es la oportunidad perfecta para conectarnos con nosotros mismos, para poner orden en nuestra mente, para escuchar nuestras voces internas y decidir quién queremos ser. Si sientes miedo al estar solo, es porque no confías en ti mismo para manejar lo que podría surgir de tu interior. Este miedo, sin embargo, es un obstáculo que puedes superar. Para los estoicos, la autonomía interna es un valor crucial. La verdadera libertad no viene de la capacidad de controlar el mundo exterior, sino de la capacidad de gobernar nuestra propia mente. Si puedes manejar tu mente cuando estás solo, entonces nada, ni siquiera la compañía constante, podrá dominarte. El verdadero control está en tu interior, y la soledad es el escenario perfecto para aprender a dominarlo. Este concepto puede ser difícil de aceptar porque estamos acostumbrados a medir nuestro valor por lo que los demás piensan de nosotros o por lo que tenemos a nuestro alrededor. Pero los estoicos nos enseñan a renunciar a esa dependencia. El verdadero valor está en lo que somos cuando no dependemos de nada ni de nadie. Es en la soledad donde se forjan los más grandes logros de la humanidad, porque solo cuando nos desprendemos de las distracciones externas podemos encontrar nuestra verdadera fuerza interna. Sé que es un desafío. La tentación de huir de la soledad está en todas partes. Las redes sociales, la televisión, el bullicio de la vida diaria. Todos estos distractores existen para evitar que enfrentemos nuestra propia soledad. Pero cuando el miedo a la soledad se convierte en un desafío personal, se transforma en una oportunidad para el crecimiento. La siguiente vez que sientas esa incomodidad por estar solo, recuerda, es una oportunidad para tomar las riendas de tu vida y practicar el control sobre ti mismo. Cuanto más sepas manejar tus propios pensamientos y emociones, más invencible serás. Y, lo más importante, descubrirás que no necesitas nada ni a nadie para ser completo. La próxima vez que enfrentes la soledad, no la veas como un enemigo. Ve el silencio como un campo de batalla donde tú eres el único luchador. En vez de huir, da un paso al frente y acepta el reto. La verdadera libertad, la invencibilidad, se alcanza cuando aprendemos a dominar nuestra mente, cuando nos damos cuenta de que lo único que necesitamos para ser completos está dentro de nosotros mismos. Este es el principio fundamental del estoicismo. No podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ello. Te desafío a reflexionar sobre tu relación con la soledad. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste incómodo estando solo? ¿Qué pensamientos surgieron en ese momento? En lugar de rechazar esos pensamientos, hazles frente. Practica la autosuficiencia emocional. Aprenderás que al hacerlo, no solo superarás tu miedo, sino que descubrirás que la soledad no es tu enemiga, sino tu aliada más poderosa. Y recuerda, la verdadera invencibilidad no viene de estar rodeado de personas o de tener siempre algo que hacer. Viene de la capacidad de estar solo, tranquilo y en completa paz contigo mismo, sin que nada ni nadie te desequilibre. La soledad te ofrece la oportunidad de encontrar esa paz, una paz que es inquebrantable. Lección 2. La verdadera libertad está en lo que no necesitas. Es posible que en algún momento de tu vida hayas sentido que el éxito, el amor o la validación de los demás son lo que realmente te define. La sociedad te bombardea constantemente con mensajes que refuerzan la idea de que necesitas algo externo para ser completo: dinero,
fama, un amor perfecto. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera libertad no está en lo que tienes, sino en lo que no necesitas? Los estoicos entendieron que la libertad más profunda se alcanza cuando uno se desprende de las necesidades externas, cuando se reconoce que el valor no reside en lo que se posee, sino en la capacidad de vivir sin depender de ello. Séneca escribió: «No es que tengamos poco, sino que deseamos mucho». La clave para la invencibilidad está en entender que tu paz interior no puede depender de lo que tienes o lo que otros piensan de ti. El poder personal se encuentra en lo que eres capaz de dejar ir, en lo que decides no necesitar. El miedo surge cuando creemos que necesitamos algo para ser felices o completos. Nos aferramos a relaciones, a estatus social, a objetos materiales, porque tememos que al perderlos, perderemos nuestra identidad o sentido de seguridad. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que, si dependemos de lo que es efímero y fuera de nuestro control, nunca seremos libres. El verdadero poder es el que viene de dentro, no de lo que tienes. Imagina por un momento que todo lo que posees y en lo que basas tu felicidad desapareciera. ¿Quién serías entonces? Para los estoicos, la verdadera libertad no está en lo que podemos acumular, sino en lo que podemos soltar sin perder nuestra esencia. Si deseas alcanzar la verdadera invencibilidad, tienes que aprender a liberarte de las ataduras que te hacen depender de lo externo. Si te aferras a algo, ese algo tiene el poder de controlarte. Es posible que pienses: ¿cómo puedo ser libre si necesito dinero para vivir, amigos para sentirme apoyado, un propósito para ser feliz? Estas son preguntas legítimas. Nadie está diciendo que debas vivir en total aislamiento o sin dinero. Pero el verdadero desafío es este: puedes mantener tu paz interior sin depender de nada. Eres capaz de disfrutar de la vida sin que las circunstancias externas dicten cómo te sientes. La libertad estoica no significa rechazar las relaciones o los logros, sino entender que estos no son lo que realmente te definen. Como dijo Epicteto, no busques que los eventos ocurran como tú quieras, sino desea que ocurran como ocurren, y serás feliz. Esta idea desafía por completo nuestra forma habitual de pensar. En lugar de intentar controlar el mundo a tu alrededor, el estoico entiende que el control real está en cómo responde a esos eventos. La verdadera libertad es la capacidad de disfrutar de las cosas sin aferrarte a ellas. Puedes amar a las personas que están en tu vida, pero no necesitas que permanezcan para sentirte completo. Puedes disfrutar de tus logros, pero no necesitas que esos logros definan quién eres. Al aprender a no depender de lo que está fuera de ti, te conviertes en una persona invencible, imparable. Ya no hay nada que el mundo exterior pueda quitarte que te haga sentir menos o vacío. Hay algo profundamente liberador en reconocer que no necesitamos nada para ser completos. El miedo a la soledad, por ejemplo, a menudo surge porque creemos que necesitamos la compañía de otros para ser felices. Pero en realidad, cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía, te das cuenta de que no necesitas que nadie llene ese vacío. El vacío no existe. Solo es un concepto creado por nuestra mente, un concepto que surge de nuestra falsa creencia de que no somos suficientes por nosotros mismos. Este proceso de desapego no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es una práctica constante, un entrenamiento de tu mente para entender que no estás condicionado por lo que tienes, sino por lo que eres capaz de dejar ir. La libertad estoica se construye paso a paso, y cada vez que decides soltar algo que pensabas que necesitabas, te acercas más a esa paz imperturbable. La verdadera invencibilidad radica en ser capaz de disfrutar plenamente de todo sin dejarte atrapar por ello. Es un equilibrio delicado, porque la tentación de aferrarse a las cosas siempre está presente, pero el trabajo consiste en recordar que todo lo que posees puede ser perdido en cualquier momento. Lo único que nunca te será arrebatado es tu capacidad de responder con serenidad ante las adversidades. Mientras más logres liberarte de las dependencias externas, más fuerte te volverás. Piensa en una vez en la que te sentiste particularmente vulnerable o ansioso. ¿Era porque sentías que algo o alguien te faltaba? Quizás dependías de un reconocimiento,
de un logro o de la presencia de otra persona para sentirte completo. Pero, ¿qué habría pasado si hubieras aprendido a estar en paz sin esas cosas? ¿Y si pudieras disfrutar del éxito sin que éste definiera tu autoestima? Imagina una vida en la que todo lo que tienes fuera solo una bendición adicional, y no una necesidad para tu felicidad. Este es el desafío que te lanzo hoy. Deja de depender de lo externo para tu bienestar. La verdadera libertad se encuentra en el momento en que te das cuenta de que no necesitas nada ni a nadie para ser feliz y completo. La próxima vez que te sientas ansioso o necesitado, recuerda que la paz no depende de lo que te rodea. La paz está dentro de ti y es invencible cuando decides no depender de nada más. Este es el camino hacia la verdadera invencibilidad. Lección 3. La dureza de la vida es el terreno fértil para tu crecimiento. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que debemos buscar la comodidad, que debemos evitar el sufrimiento y que la vida ideal es aquella sin dificultades. Nos venden la idea de que el éxito, la felicidad y la paz solo se alcanzan cuando todo está bajo control, cuando todo es perfecto. Sin embargo, los grandes estoicos nunca compraron esa mentira. Ellos sabían que la verdadera grandeza no se forja en la calma de la comodidad, sino en las tormentas más intensas. Séneca, uno de los más grandes pensadores estoicos, nos recuerda en sus cartas que no es que tengamos poco, sino que deseamos mucho. La verdadera sabiduría no está en huir de las dificultades, sino en abrazarlas como oportunidades de crecimiento. La dureza de la vida es lo que te moldea, te hace más fuerte y más sabio. Cada obstáculo, cada desafío, es una oportunidad de poner en práctica tu resiliencia, tu capacidad de adaptación y demostrar al mundo de qué estás hecho. ¿Alguna vez has notado cómo las personas más exitosas, más sabias, más imperturbables, son aquellas que han atravesado grandes adversidades? Es casi como si las dificultades no solo las hicieran más fuertes, sino que también las dotaran de una comprensión más profunda de la vida. La mayoría de las veces, cuando la vida nos golpea, nos cuesta entenderlo, pero lo cierto es que los momentos de dolor y sufrimiento son los que realmente nos transforman. El miedo a la soledad, que hemos explorado en lecciones anteriores, se enfrenta directamente a esta lección. Cuando nos enfrentamos a la soledad, el dolor o la falta de algo, solemos ver esto como una amenaza. Pero los estoicos nos enseñan que no hay nada más poderoso que un corazón que sabe encontrar su fortaleza en la adversidad. La soledad, en realidad, no es una enemiga, es una oportunidad de crecimiento. Es una oportunidad de trabajar en uno mismo, de encontrar en tu interior las fuerzas que de otra manera no habrías descubierto. Imagina que tu vida es como un árbol. Las raíces de ese árbol se fortalecen cuando atraviesan la tierra dura y rocosa. La tormenta que destruye las ramas solo hace que el árbol crezca más fuerte y más profundo. Así es como el sufrimiento y las dificultades de la vida te preparan para ser más imparable. Te empujan a descubrir tu verdadero potencial, esa fuerza interior que antes creías que no tenías. La vida no te está atacando cuando te enfrentas a dificultades. La vida te está dando la oportunidad de demostrar tu fortaleza. Cada vez que te enfrentas a algo que te hace sentir vulnerable, tienes la oportunidad de mostrar tu resiliencia, de crecer más fuerte. Y sí, esto puede ser doloroso. El dolor es real, pero también lo es la transformación que viene con él. Ningún músculo se fortalece sin resistencia, ningún carácter se forja sin desafíos. La verdadera fortaleza nace en los momentos de prueba. A lo largo de la historia, los grandes estoicos como Marco Aurelio y Epicteto nos enseñaron que las dificultades no son algo a temer, sino algo que debemos aceptar con calma y gracia. Lo que atormenta a la mayoría de los hombres es la forma en que perciben los eventos, dijo Epicteto. La forma en que eliges percibir las dificultades determinará cuán afectado o inmune te sientas ante ellas. Si ves las dificultades como una oportunidad de crecer, entonces cada desafío será solo otro peldaño hacia tu grandeza. El crecimiento personal no ocurre cuando todo va bien. No es en la comodidad donde te encuentras contigo mismo. Es en los momentos de dificultad.
En esos momentos es cuando puedes probarte a ti mismo si realmente comprendes la filosofía que predicas. Si logras mantener la calma en medio de la tormenta, entonces habrás aprendido la lección más importante del estoicismo. El control no está en los eventos, sino en cómo reaccionamos ante ellos. Para los estoicos, el sufrimiento no era algo que se debía evitar a toda costa. Epicteto, en particular, creía que el sufrimiento tenía un propósito claro: mostrarnos quiénes somos realmente y qué somos capaces de soportar. Cuando pasamos por momentos difíciles, estamos siendo pulidos como un diamante en bruto. La vida no es un proceso de evitación del sufrimiento, sino de transformación a través de él. Este es un principio que pocos entienden en nuestra sociedad moderna, donde todo parece diseñarse para hacernos evitar la incomodidad. El verdadero estoico no evita el sufrimiento, sino que lo enfrenta con dignidad y la firme creencia de que está siendo perfeccionado por él. Como dijo Marco Aurelio, la vida no es un juego ni un ocio, y de hecho ningún tipo de ocio es placentero para el hombre que tiene una vida real que vivir. Esto significa que si estás buscando una vida fácil, estás buscando lo contrario de lo que realmente te va a llevar a la grandeza. Imagina que en tu vida actual te enfrentas a un desafío que te genera miedo, ansiedad o incertidumbre. ¿Qué pasaría si, en lugar de huir de él, te tomaras un momento para reflexionar sobre cómo este obstáculo podría ser tu oportunidad para evolucionar? ¿Qué pasaría si decidieras ver ese desafío como el terreno fértil donde tu crecimiento personal puede florecer? Es fácil ceder a la tentación de quejarse o de dejarse consumir por las emociones cuando las cosas no van como queremos. Pero si eres capaz de ver las dificultades como lo que realmente son, una oportunidad para crecer y transformarte, te estarás acercando cada vez más a esa versión imparable de ti mismo. El miedo al sufrimiento y las dificultades es natural, pero el estoico ve el sufrimiento como la prueba que todo hombre debe pasar para convertirse en quien está destinado a ser. Es la vida misma dándote las herramientas para crecer. En la oscuridad de las dificultades encontrarás la luz de tu verdadera fuerza. Y cuando logres ver esto, te darás cuenta de que nada en este mundo puede derribarte. Este es el camino que te lleva a ser invencible. No evitar el dolor, sino usarlo como una herramienta para tu crecimiento. Cuando entiendas esto, estarás más cerca de convertirte en la mejor versión de ti mismo, capaz de enfrentar cualquier adversidad sin perder el equilibrio. Lección 4. La verdadera libertad está en el autocontrol. ¿Cuántas veces has sentido que no eres realmente libre? ¿Cuántas veces, en medio de una crisis emocional, has pensado que el mundo es un lugar injusto o que las circunstancias se interponen en tu camino hacia la paz y la felicidad? La mayoría de las personas creen que la libertad radica en la ausencia de restricciones externas, en vivir sin obligaciones, en estar rodeado de confort y bienes materiales. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera libertad no tiene nada que ver con lo que el mundo te ofrece, sino con lo que tú te ofreces a ti mismo? El estoicismo enseña que la única verdadera libertad es la que proviene de dominarse a uno mismo. La libertad externa, aquella que depende de circunstancias, personas o situaciones, es solo una ilusión. Puedes tener todo lo que deseas en el mundo y aún así ser un esclavo de tus deseos, tus emociones y tus pensamientos. Un hombre que no tiene control sobre sí mismo, por mucho que viva rodeado de lujos y comodidades, sigue siendo un prisionero de su mente. Y lo peor de todo es que ni siquiera se da cuenta. Epicteto, un esclavo que alcanzó la libertad más profunda, nos recuerda que no es lo que te sucede lo que te afecta, sino cómo reaccionas ante ello. La verdadera libertad radica en nuestra capacidad para elegir nuestras reacciones. Tú no eres esclavo de lo que pasa a tu alrededor, pero sí eres esclavo de lo que decides permitir que habite en tu mente. Si tu felicidad depende de las circunstancias externas, entonces nunca serás verdaderamente libre. A lo largo de los siglos, la humanidad ha caído en la trampa de creer que la libertad es la ausencia de responsabilidades, que la felicidad proviene de vivir sin restricciones. Pero los grandes estoicos, hombres como Séneca y Marco Aurelio, comprendieron que la libertad verdadera no es la que te da el mundo,
sino la que tú te das a ti mismo a través del autocontrol. El autocontrol no es simplemente una cuestión de restringir tus impulsos. Es en realidad la capacidad de elegir tu respuesta ante cualquier evento, sin ser arrastrado por emociones desbordadas. Séneca hablaba de cómo la verdadera sabiduría consiste en aprender a gobernar tus propios pensamientos y deseos. La mayoría de las personas viven como si fueran marionetas de sus deseos inmediatos. Comen sin pensar, hablan sin medir, actúan sin reflexionar. Cada acción es dictada por el deseo de evitar el dolor o alcanzar el placer inmediato, sin pensar en las consecuencias. Esta es la esclavitud moderna, una cadena invisible, pero fuerte, que te mantiene atrapado. El autocontrol es lo que te permite ser libre incluso cuando las circunstancias externas no son ideales. Es lo que te da paz cuando el caos te rodea. Es lo que te permite tomar decisiones basadas en lo que es mejor para tu bienestar a largo plazo, y no en lo que te dicta la necesidad de gratificación instantánea. Cada vez que logras mantener la calma en medio de la tormenta, cada vez que decides no dejarte arrastrar por tus emociones, estás ganando una pequeña victoria sobre la esclavitud mental. En el mundo actual, vivimos rodeados de tentaciones que buscan desestabilizarnos, que nos distraen de lo que realmente importa. La publicidad, las redes sociales, el exceso de información, todo está diseñado para captar nuestra atención y llevarnos a consumir sin pensar. Pero la verdadera libertad está en nuestra capacidad de desconectar de estas influencias externas y tomar el control de nuestra mente y nuestras decisiones. Cuando aprendes a dominarte a ti mismo, cuando puedes decir no a las distracciones y sí a lo que realmente te beneficia, te conviertes en una persona verdaderamente libre. Un gran ejemplo de autocontrol en la historia fue el propio Marco Aurelio, emperador de Roma y filósofo estoico. Aunque vivió rodeado de poder, riquezas y lujos, fue un hombre que entendió que su verdadera fuerza provenía de su capacidad para dominarse. En sus meditaciones, Marco Aurelio reflexionaba sobre cómo las emociones y los deseos eran las cadenas que nos mantenían atados a la miseria, y cómo la verdadera paz solo llegaba cuando aprendemos a desapegarnos de ellos. Incluso frente a la muerte, la enfermedad y el caos de su imperio, Marco Aurelio nunca perdió su compostura. Él comprendió que la libertad real no se encontraba en controlar las circunstancias, sino en controlar su propia mente. Imagina que te enfrentas a un día lleno de estrés, problemas y distracciones. Las personas te presionan, las obligaciones se acumulan, las emociones te invaden. En ese momento puedes sentirte tentado a ceder, a dejar que todo te desborde. Pero si practicas el autocontrol, si eres capaz de tomar un paso atrás y decidir cómo vas a reaccionar, estarás alcanzando un nivel de libertad que la mayoría ni siquiera imagina. La verdadera libertad no es vivir sin dificultades, sino ser capaz de mantener tu paz interior a pesar de ellas. Es importante que reflexiones sobre esto. ¿De qué te sirve tener todo lo que el mundo ofrece si no eres capaz de disfrutarlo? ¿De qué te sirve ser libre en lo externo si eres un prisionero de tus propios deseos, emociones y pensamientos? La libertad verdadera está en el dominio de uno mismo. Solo cuando aprendas a gobernar tu mente serás realmente libre. La libertad de pensamiento es lo que te permite tomar decisiones sabias en lugar de impulsivas. Es lo que te permite discernir lo que realmente es importante y lo que es solo una distracción. Cuando practicas el autocontrol, te conviertes en el dueño de tu destino. Nadie puede decidir por ti cómo vas a sentirte, cómo vas a reaccionar, ni cómo vas a vivir tu vida a menos que tú lo permitas. El primer paso hacia la libertad es reconocer que tienes el poder de elegir. Imagina que hoy, en este mismo momento, decides no ser arrastrado por tus deseos inmediatos. Decides no reaccionar impulsivamente ante el estrés, las críticas o los problemas. Decides ser dueño de tus pensamientos y emociones en lugar de ser esclavo de ellos. ¿Qué pasaría si tomas ese control ahora mismo? La respuesta es simple. Te convertirías en un ser imparable. La libertad no es un lugar al que llegar. Es un estado mental que puedes cultivar. Y cuando lo hagas, estarás más cerca de esa invencibilidad que tanto anhelas.
La libertad no está en lo que el mundo puede ofrecerte, sino en lo que tú eres capaz de ofrecerte a ti mismo. La verdadera libertad es la libertad interior, y solo cuando la logras, puedes empezar a vivir verdaderamente. Lección 5. El valor de la adversidad y la resiliencia estoica. ¿Qué pasa cuando la vida te golpea, cuando las circunstancias parecen estar en tu contra y no encuentras salida? ¿Cuál es tu reacción cuando enfrentas un dolor inmenso, una pérdida o un fracaso estrepitoso? ¿Te sumerges en la desesperación o, por el contrario, te transformas en algo más fuerte? Si te dijera que las mayores oportunidades de crecimiento nacen de las situaciones más difíciles, ¿me creerías? El estoicismo no es una filosofía para los momentos fáciles, es una filosofía para el dolor, para la adversidad, para los momentos en que la vida te desafía con lo peor de sí misma. Los estoicos no solo aceptaban las dificultades, sino que las abrazaban como una parte necesaria del proceso de crecimiento. Marco Aurelio, Séneca y Epicteto no hablaban de cómo evitar el sufrimiento, sino de cómo aprovecharlo para forjar una vida más fuerte y más sabia. La vida nunca será una línea recta de placeres y recompensas. Los momentos de calma y confort son fugaces, pero el dolor, la frustración, la pérdida y las dificultades, esas son las constantes. La pregunta no es si sufriremos o no, sino cómo vamos a enfrentarlo. El sufrimiento no se elige, pero sí se elige la manera en que reaccionamos ante él. Los estoicos entendieron que la adversidad no solo es inevitable, sino también necesaria. En su visión del mundo, cada dificultad es una oportunidad disfrazada. La dificultad es la herramienta que nos esculpe, el fuego que forja el acero. Si nunca enfrentáramos resistencia, nunca creceríamos, nunca alcanzaríamos la sabiduría ni el dominio sobre nosotros mismos. La adversidad, en la filosofía estoica, es el terreno donde las semillas de la verdadera fuerza y resiliencia pueden germinar. La clave no está en evitar el dolor, sino en aprender a lidiar con él. Epicteto, un esclavo que fue marcado por la tragedia y el sufrimiento, dijo: «No son los eventos los que nos molestan, sino nuestras opiniones sobre esos eventos». En otras palabras, el dolor no es el problema. Lo que realmente nos afecta es nuestra percepción de ese dolor. Si aceptamos que la adversidad es una parte natural de la vida, si dejamos de resistirnos a ella y la enfrentamos con valentía y sabiduría, entonces podemos transformarla en algo poderoso. Este enfoque cambia todo. Cuando dejamos de ver los problemas como algo que debemos evitar y los vemos como una oportunidad de crecimiento, nuestras vidas adquieren un nuevo sentido. El dolor, en este caso, deja de ser algo a lo que tememos y se convierte en algo que utilizamos para nuestro beneficio. Cada desafío, cada derrota, cada sufrimiento se convierte en una oportunidad de fortalecer nuestro carácter y aprender lecciones valiosas. Imagina que en lugar de rendirte ante una situación difícil, decides abrazarla, no como una maldición, sino como una oportunidad. Piensa en el ejemplo de un atleta que, al ser descalificado de una competencia, no ve el fracaso como el fin, sino como el inicio de un ciclo de entrenamiento más fuerte. El dolor de la derrota le lleva a mejorar. No es el dolor el que lo define, sino cómo elige usar ese dolor como combustible para su crecimiento. La resiliencia estoica está en la capacidad de mantener la calma y la claridad ante el caos. No es una cuestión de evitar el dolor, sino de cómo responder ante él. Séneca, por ejemplo, enseñaba que la adversidad no solo es una parte de la vida, sino una prueba para nuestra fortaleza interna. La forma en que respondemos a las dificultades nos define. Las personas que nunca enfrentan dificultades nunca sabrán de qué son capaces realmente. La vida no se trata de cómo evitas los obstáculos, sino de cómo los enfrentas. Los verdaderos estoicos no buscan una vida fácil, sino una vida en la que puedan ser fieles a sus principios, sin importar lo que pase a su alrededor. La adversidad para ellos no era algo que debían temer, sino algo que les daba la oportunidad de demostrar su sabiduría y fortaleza interior. Tú también puedes elegir esa misma respuesta ante los desafíos de tu vida. En lugar de lamentarte por las dificultades que enfrentas,
Comienza a verlas como las lecciones que son. Imagina que cada desafío es una lección de vida que te está preparando para ser una mejor versión de ti mismo. No importa lo que suceda a tu alrededor, tú tienes el control sobre cómo vas a enfrentar la situación. Una gran lección de estoicismo es que no hay nada en este mundo que pueda dañarnos, excepto nuestra propia mente. La adversidad, en su forma más pura, solo tiene poder sobre ti si tú le das poder. Si eres capaz de cambiar tu perspectiva, de ver cada dificultad como una oportunidad para fortalecer tu carácter y desarrollar tus virtudes, entonces no habrá ningún obstáculo que no puedas superar. La resiliencia estoica no es una cuestión de no sentir el dolor, sino de no dejar que el dolor te controle. Es una cuestión de ser capaz de sentir la adversidad y al mismo tiempo mantener la claridad, la calma y el enfoque en lo que realmente importa, tu desarrollo personal y tu capacidad para seguir adelante. No importa cuántas veces caigas, lo que importa es cuántas veces te levantes. Cuando te enfrentas a la adversidad, no la veas como un enemigo, véala como una oportunidad para fortalecer tu mente y tu espíritu. Cada vez que enfrentas el dolor con calma y sabiduría, cada vez que no te dejas arrastrar por las emociones, te estás haciendo más fuerte. En cada dificultad está escondido un aprendizaje. Cada vez que eliges crecer en lugar de rendirte, te acercas más a la verdadera libertad interior. Así que, ¿qué harás cuando la vida te presente una adversidad? ¿La rechazarás y buscarás huir, o la abrazarás y la utilizarás como el combustible que te hará más fuerte, más sabio y más resiliente? Lección 6. La autodisciplina y el control sobre uno mismo. En un mundo donde la gratificación instantánea parece estar a solo un clic de distancia, donde las distracciones están al alcance de la mano y donde las tentaciones son incesantes, ¿cómo puedes mantener el control sobre ti mismo? ¿Cómo evitar que los deseos momentáneos gobiernen tus decisiones y, por ende, tu vida? La respuesta no está en evitar esas tentaciones, sino en desarrollar una fortaleza interna tan sólida que nada pueda desviar tu enfoque. La autodisciplina, según el estoicismo, es una de las virtudes más poderosas que uno puede cultivar, pero no es una autodisciplina basada en la represión, sino en la libertad interna. La verdadera libertad no es hacer lo que se quiere en el momento, sino hacer lo que se debe, independientemente de las emociones o deseos pasajeros. En una sociedad que promueve la indulgencia, el disfrute sin medida y la gratificación inmediata, los estoicos nos ofrecen un camino diferente: la autodisciplina. Séneca lo dijo claramente: la vida no es corta, sino que la malgastamos. Esta frase resume el desafío que enfrenta cada individuo: el control sobre cómo utilizamos el tiempo. Y la autodisciplina es la clave. Es el arte de dominar las propias pasiones y deseos para dedicar cada momento a lo que realmente importa. Los estoicos sabían que la vida está llena de distracciones y tentaciones, pero también sabían que solo aquellos capaces de controlar sus impulsos podían alcanzar una verdadera paz interior. Lo que pasa con el ser humano es que a menudo se deja llevar por la corriente, siguiendo sus impulsos y cediendo a sus deseos más inmediatos. El problema de esto es que estos deseos son efímeros, momentáneos, y rara vez dejan algo duradero. Por ejemplo, el deseo de comer algo que te satisface por unos minutos, la necesidad de ver una serie que te engancha, pero que te roba tiempo productivo, o la tentación de procrastinar en el trabajo para hacer algo mucho menos relevante. Cada una de estas acciones, aunque placenteras en el corto plazo, te aleja de tus metas más profundas y significativas. La autodisciplina estoica no busca negar las necesidades y deseos humanos, sino transformarlos en algo que te sirva a ti mismo. Por ejemplo, un atleta no deja de comer porque sí, pero decide entrenar su cuerpo para que funcione mejor en vez de consumir comida de manera irracional. De la misma manera, el estoico no reprime sus deseos de placer o comodidad, pero decide ponerlos en perspectiva, priorizando lo que realmente le lleva hacia la excelencia personal. Imagina que deseas quedarte en casa viendo televisión, pero sabes que debes trabajar en un proyecto importante. La autodisciplina no es solo la fuerza para resistir la tentación,
sino también la capacidad de entender que lo que haces ahora tiene consecuencias para el futuro. En el fondo, se trata de desarrollar una visión clara de tus propios valores y tus objetivos a largo plazo. Cuando tienes esa visión clara, las tentaciones pierden su poder sobre ti. Tomemos el ejemplo de Marco Aurelio, un emperador que, a pesar de tener poder absoluto y una vida de lujo a su disposición, elegía constantemente la autodisciplina. Sabía que el lujo y la indulgencia solo lo alejarían de su verdadero propósito, gobernar con justicia y sabiduría. Su vida estaba marcada por una constante lucha contra las distracciones y la complacencia, y su legado es un testimonio de lo que se puede lograr cuando uno se compromete a vivir con autodisciplina. La autodisciplina estoica es un entrenamiento constante del alma. Es un hábito que se forma no solo con la mente, sino también con el cuerpo. Es aprender a decir no cuando el mundo te empuja hacia el sí, a mantener el foco cuando todo lo demás está pidiendo tu atención. Es aprender a diferenciar entre lo que realmente importa y lo que solo es un ruido superficial que te distrae. Por ejemplo, cada vez que dices no a una distracción, como revisar tu teléfono durante un trabajo importante, o que decides priorizar tus hábitos saludables sobre el deseo de comer comida rápida, estás construyendo tu autodisciplina. Es en esos momentos pequeños donde se forja el carácter. Los estoicos sabían que la vida está hecha de pequeñas elecciones diarias, y son esas elecciones las que determinan el rumbo de tu vida. Cuando entiendes que la verdadera satisfacción no proviene de la gratificación instantánea, sino de la satisfacción profunda que viene de alcanzar tus metas, te das cuenta de que tienes el control. El control no está en resistir el placer de inmediato, sino en saber qué placer te dará una mayor satisfacción a largo plazo. Este es el poder de la autodisciplina. No se trata de renunciar, sino de elegir conscientemente lo que realmente te llevará a un bienestar duradero. La pregunta aquí es, ¿cómo puedes cultivar la autodisciplina en tu vida diaria? ¿Qué decisiones estás tomando que te están llevando a la complacencia y qué decisiones te están ayudando a alcanzar tu verdadero potencial? Si sigues el camino del estoicismo, verás que cada sacrificio, por pequeño que sea, te acerca un paso más a una vida plena y exitosa. Séneca también decía que la verdadera libertad es poder elegir lo que debemos hacer en lugar de lo que queremos hacer. La autodisciplina te da esa libertad. La libertad no es hacer todo lo que se te antoje, sino tener el control para elegir lo que realmente importa. Es cuando te atreves a sacrificar lo temporal por lo duradero que realmente entiendes el significado de ser libre. Cada vez que decides poner en práctica la autodisciplina, te haces más fuerte. Te conviertes en alguien que no depende de las circunstancias externas para mantenerse enfocado. El verdadero control está en tu capacidad de tomar decisiones conscientes que te acerquen a la mejor versión de ti mismo, sin importar los obstáculos, las distracciones o las tentaciones que encuentres por el camino. Así que la verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a entrenar tu mente y tu cuerpo para la autodisciplina? ¿Vas a ser capaz de resistir las gratificaciones inmediatas por lo que realmente vale la pena? La autodisciplina estoica no es solo una elección, es el camino hacia una vida con propósito, una vida que va más allá de la comodidad superficial y se adentra en lo que realmente importa. Lección 7. El desapego de las opiniones ajenas. ¿Cuánto de tu paz mental depende de lo que los demás piensen de ti? La sociedad está impregnada de la necesidad de ser aceptado, de encajar en un molde, de ser validado constantemente. Desde las redes sociales hasta el entorno laboral, todos estamos expuestos a la opinión ajena. ¿Pero realmente deberíamos vivir bajo la constante presión de agradar a los demás? ¿No es acaso esa una forma de esclavitud, una que nos mantiene atados a lo que los demás perciben de nosotros? Los estoicos, desde su origen, nos enseñan una lección fundamental. La libertad interior se encuentra en el desapego de las opiniones de los demás. Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, afirmó: «No te preocupes por lo que no puedes controlar». Y las opiniones de los demás caen en esa categoría. No podemos controlar lo que otros piensan o dicen de nosotros, pero sí podemos controlar nuestra reacción frente a esos juicios. La presión social, en su forma más pura,
Es una forma de manipulación emocional. Nos enseñan desde jóvenes que la aprobación externa es crucial para nuestro bienestar, pero este enfoque solo nos empuja a vivir una vida que no es nuestra. No te conviertes en ti mismo, te conviertes en lo que otros esperan de ti. Te adaptas, te moldeas y poco a poco pierdes el rumbo de quién realmente eres. Si quieres alcanzar la verdadera libertad, necesitas dejar de buscar aprobación externa. La validación de los demás no te dará la paz que anhelas, solo te proporcionará un alivio temporal, una satisfacción fugaz. Cada vez que te inclinas ante las opiniones ajenas, entregas un pedazo de tu autonomía y de tu paz interior. Dejas de ser dueño de ti mismo y te conviertes en una marioneta, movida por los hilos de las expectativas ajenas. El desapego de las opiniones ajenas no significa ser indiferente a las críticas constructivas, sino no permitir que el juicio externo determine tu autoestima o tu sentido de valía. La verdadera fortaleza se encuentra en la capacidad de ser fiel a uno mismo sin importar lo que piensen los demás. Estoico no es quien nunca escucha ni reflexiona sobre las opiniones ajenas, sino quien es capaz de mantener su estabilidad interior a pesar de ellas. Una historia de la antigua Grecia ilustra perfectamente esta lección. Durante la época de los estoicos, había un hombre conocido como Diógenes, un filósofo cínico que vivió de manera extremadamente austera y despreciaba las convenciones sociales. Diógenes vivía en una tinaja en las calles de Atenas y era conocido por su actitud despectiva hacia las normas sociales y las expectativas de la sociedad. Un día, un hombre influyente de la ciudad, al ver la forma en que vivía, le dijo que debía buscar una vida más decente, a lo que Diógenes respondió con una frase que resumió su filosofía: «Yo no busco agradar a los demás, sino ser fiel a mi naturaleza». Diógenes representaba el desapego total de las opiniones ajenas. Vivir bajo el control de las expectativas externas no solo es inútil, sino que te impide vivir una vida auténtica. Cada vez que buscas encajar, pierdes una parte de tu esencia. El desapego estoico es, en esencia, la liberación del yugo de la aprobación social. No se trata de ser una persona arrogante o aislada, sino de vivir de acuerdo a tus propios principios y valores, sin preocuparte por lo que los demás piensan. El concepto de la autarquía, la autosuficiencia, es central en el estoicismo. El estoico busca encontrar su paz interna, sin depender de factores externos. Si las opiniones ajenas afectan tu bienestar, significa que dependes demasiado de ellas para sentirte valioso o validado. Es una forma de esclavitud que, al liberarte de ella, te permite tomar el control de tu vida. Es natural querer ser amado y aceptado, pero cuando este deseo se convierte en el centro de tu existencia, estás hipotecando tu libertad. La verdadera aceptación viene de dentro. La verdadera fortaleza es saber que, sin importar lo que piensen los demás, eres suficiente tal como eres. La opinión externa puede ser útil en algunos casos, pero nunca debe ser la base sobre la cual fundes tu autoestima. Desprenderte de la necesidad de aprobación es un proceso. No es algo que ocurre de la noche a la mañana, pero con práctica y determinación puedes empezar a observar cómo tu paz interior se fortalece. Piensa en todas las veces que has dejado de hacer algo que realmente querías, porque temías lo que los demás pensarían de ti. Piensa en las veces que has evitado tomar una decisión importante para ti, porque no sabías si sería aprobada. Cada una de esas decisiones es un sacrificio de tu autenticidad. En el mundo de hoy, las redes sociales amplifican aún más esta necesidad de aprobación. Nos encontramos en un ciclo constante de me gusta, comentarios y seguidores, buscando la validación externa. Pero en realidad, todo esto es superficial. El reconocimiento que recibimos de los demás no define nuestra valía como personas. No te dejes atrapar por la ilusión de que serás más feliz si todos te aprueban. La verdadera paz se encuentra cuando eres capaz de decir: lo que los demás piensen de mí no tiene poder sobre mi felicidad. Si realmente deseas convertirte en invencible, debes aprender a vivir sin depender de las opiniones ajenas. Cuando te desapegas de la necesidad de agradar, te conviertes en una persona mucho más poderosa.
ya que tu felicidad no depende de factores externos, sino de tu capacidad para vivir de acuerdo a tus principios. La verdadera invulnerabilidad se alcanza cuando ya no tienes nada que perder en términos de lo que otros piensan de ti. Es ahí cuando realmente eres libre. Entonces, la pregunta que debes responder es, ¿vas a seguir entregando tu paz mental a las opiniones ajenas o vas a liberarte y tomar el control de tu vida? El camino hacia la invulnerabilidad comienza con esta decisión. Solo tú eres el dueño de tu vida y solo tú debes ser el juez de lo que es importante para ti. Lección 8. El miedo al fracaso es una mentira que te limita. El miedo al fracaso es una de las fuerzas más destructivas que puedes encontrar en tu camino. Nos han enseñado que el fracaso es algo que debemos evitar a toda costa, pero esta creencia no solo es errónea, sino que también nos impide alcanzar nuestro verdadero potencial. ¿Qué es el fracaso realmente? ¿Es el fin de un ciclo o simplemente una lección que la vida nos da para enseñarnos algo valioso? Los estoicos nos enseñan una visión radicalmente diferente sobre el fracaso. Para ellos, el fracaso no es el contrario del éxito, sino una parte esencial de él. Marco Aurelio, el emperador filósofo, afirmaba que todo lo que nos sucede tiene un propósito y forma parte de un plan divino. No se trata de evitar el fracaso, sino de aprender de él y utilizarlo como una herramienta para crecer. El miedo al fracaso nos paraliza. Nos hace evitar tomar riesgos, probar cosas nuevas y, lo peor de todo, nos impide actuar. Cada vez que dejas que el miedo te controle, estás renunciando a tu libertad de elegir y, por ende, a tu capacidad de cambiar. El fracaso no es un destino, es una etapa. Es una señal de que estás intentando algo nuevo, de que estás empujándote fuera de tu zona de confort y de que estás creciendo. El verdadero fracaso no es caer, sino no levantarse. No es cometer errores, sino no aprender de ellos. Vivir en función de evitar el fracaso es vivir en función de la seguridad, lo cual, en última instancia, lleva a la mediocridad. Si nunca te arriesgas, si nunca intentas algo grande, ¿cómo puedes esperar alcanzar algo grande? El verdadero desafío no es evitar caer, sino levantarse más fuerte después de cada caída. El miedo al fracaso, en su forma más insidiosa, es una creencia profundamente arraigada en nuestra cultura. Desde pequeños nos enseñan a temerle a la derrota, a sentir vergüenza por nuestros errores. Sin embargo, este enfoque solo nos lleva a una vida llena de inseguridades y arrepentimientos. Cada vez que el miedo al fracaso te impide actuar, pierdes la oportunidad de aprender, de crecer, de convertirte en una mejor versión de ti mismo. Los estoicos, lejos de temer al fracaso, lo abrazan como una parte integral de la vida. En lugar de ver el fracaso como un obstáculo, lo ven como una lección, como una oportunidad para practicar la virtud. Séneca, otro de los grandes estoicos, dijo, «No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho». El miedo al fracaso es la principal razón por la cual la mayoría de las personas pierden tiempo. Dejan pasar las oportunidades por miedo a no lograrlo. Y ese es el verdadero fracaso. No intentarlo, no aprender de los errores, no crecer. Imagina que en lugar de tener miedo al fracaso, lo veas como una herramienta para tu desarrollo. ¿Qué pasaría si cada vez que fallas, en lugar de hundirte, te levantaras con más sabiduría y fortaleza? El fracaso es solo una señal de que estás caminando por el camino correcto, de que estás tomando riesgos y empujándote a nuevas alturas. No te preocupes por el resultado, preocúpate por el proceso. Si el proceso es correcto, el resultado será solo una cuestión de tiempo. La historia de la antigua Grecia nos ofrece ejemplos poderosos de esta filosofía. Uno de ellos es la historia de Arquímedes, un gran matemático y científico. Durante sus años de investigación, muchas de sus ideas y teorías fueron desestimadas por sus contemporáneos. En lugar de rendirse, Arquímedes utilizó sus fracasos como motivación para seguir buscando respuestas. Su persistencia y capacidad para aprender de sus errores lo llevaron a convertirse en uno de los científicos más influyentes de la historia. Su vida es un ejemplo claro de cómo el fracaso no es un enemigo, sino un maestro. El miedo al fracaso es un mito creado por la mente humana, alimentado por el ego
y la necesidad de validación externa. Este miedo te impide actuar, te convierte en un espectador en lugar de un protagonista de tu propia vida. Sin embargo, cuando cambias tu perspectiva y entiendes que el fracaso es solo una parte del camino hacia el éxito, el miedo desaparece. Lo que queda es la libertad de ser tú mismo, de arriesgarte y de crecer. La pregunta que debes hacerte ahora es, ¿vas a seguir dejando que el miedo al fracaso controle tus decisiones? ¿O vas a usar cada tropiezo, cada caída, como una oportunidad para aprender y mejorar? La verdadera invencibilidad no viene de evitar el fracaso, sino de abrazarlo, aprender de él y continuar adelante con una renovada determinación. Solo aquellos que están dispuestos a fracasar son los que realmente pueden alcanzar algo significativo en la vida. Recuerda que el fracaso no es el fin, es solo el principio de algo mucho más grande. Solo aquellos que se atreven a fallar son los que tienen la posibilidad de alcanzar grandes alturas. Si sigues temiendo al fracaso, te estarás limitando a ti mismo. Si lo enfrentas y lo usas como una herramienta, serás imparable. Lección 9. El verdadero poder viene de la mente, no del cuerpo. La verdadera fuerza, esa que te permite vencer todos los obstáculos de la vida, no proviene de tus músculos ni de tu físico. Viene de tu mente, de tu capacidad de pensar, de tu disciplina interna. En una sociedad que exalta lo visible, lo físico, lo material, la idea de que la mente es lo que realmente determina nuestro destino puede sonar desconcertante. Pero al final, la capacidad de pensar racionalmente, de controlar nuestras emociones y de mantener la calma ante la adversidad, es lo que separa a los verdaderos líderes de aquellos que se dejan arrastrar por las circunstancias. Los estoicos siempre han entendido que el poder real radica en la mente. Séneca lo expresó de manera tajante. La mayor riqueza es vivir contento con poco. Esta frase no se refiere a la pobreza material, sino a la riqueza interna que podemos alcanzar a través del control de nuestros pensamientos y deseos. Los deseos insaciables son lo que nos hace vulnerables. La capacidad de dominar nuestra mente, de no dejarnos arrastrar por emociones momentáneas, es lo que nos hace verdaderamente invencibles. La mayoría de las personas viven dominadas por sus emociones. Nos dejamos llevar por la ira, el miedo, la ansiedad, la tristeza. Estas emociones son nuestras enemigas, pero no por su naturaleza, sino por el control que ejercen sobre nosotros. Las emociones son reacciones automáticas que surgen ante situaciones externas. Pero si permitimos que esas reacciones gobiernen nuestras decisiones, estamos entregando nuestro poder a algo que no podemos controlar, el mundo exterior. Los estoicos nos enseñan que debemos tomar el control de nuestra mente y no dejar que las circunstancias determinen cómo nos sentimos o cómo reaccionamos. La mente humana tiene un poder inconmensurable, pero solo si aprendemos a dirigirla. Si vivimos a merced de nuestros pensamientos, si no los controlamos, nunca alcanzaremos la paz interior ni la libertad de acción. El verdadero poder no se trata de fuerza física, ni de controlar el mundo externo, sino de ser capaces de controlar nuestro interior. El que puede dominar su mente puede dominar cualquier situación. La clave del poder mental es la disciplina. Séneca nos recuerda que el esfuerzo mental es tan importante como el físico. La práctica constante de la reflexión, de la meditación, de la autorrevisión, nos da las herramientas para mantenernos firmes en medio de las adversidades. Una mente disciplinada es capaz de encontrar claridad en medio de la confusión, serenidad en medio del caos y resolución en medio de la indecisión. Si quieres ser invencible, no te enfoques únicamente en mejorar tu cuerpo o tus habilidades externas. Invierte en tu mente, en tu capacidad de pensar de manera racional y serena. Esta es la verdadera fortaleza. Un ejemplo clásico en la historia estoica es el de Epicteto, quien pasó la mayor parte de su vida como esclavo. A pesar de las horribles condiciones de su vida, Epicteto nunca permitió que su mente fuera esclavizada. Se centró en lo único que podía controlar, sus pensamientos. Y es que la verdadera libertad no reside en la falta de obstáculos externos, sino en la capacidad de mantener el control sobre lo que sucede dentro de ti. Como él mismo dijo,
No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. La mentalidad estoica nos enseña a cambiar nuestra relación con las adversidades. En lugar de verlas como obstáculos, las vemos como oportunidades para practicar la fortaleza mental. Cada dificultad es una prueba para nuestra mente, una oportunidad para demostrar nuestra capacidad de perseverar. La vida no se trata de evitar los problemas, sino de enfrentarlos con una mente clara y serena, sin dejar que las circunstancias nos derrumben. Ahora, en lugar de esperar que las cosas cambien en el mundo exterior, pregúntate, ¿qué puedes cambiar en tu mente? El poder de transformar tu vida reside en tu capacidad de cambiar cómo te enfrentas a lo que te sucede. ¿Te dejarás arrastrar por la corriente de la vida o serás el capitán de tu propia mente? La elección está en tus manos y solo tú puedes decidir cómo reaccionar ante las circunstancias. El mundo puede ser incierto, pero tu mente puede ser un faro de estabilidad en medio de la tormenta. El desafío aquí es simple. ¿Vas a seguir permitiendo que tus emociones y pensamientos negativos te controlen, o vas a tomar las riendas de tu vida y comenzar a fortalecer tu mente? La mayoría de las personas viven con la ilusión de que el poder está en el exterior, en lo material, en el físico. Pero los verdaderos líderes, los verdaderos invencibles, entienden que el poder reside en la mente. Si quieres ser realmente imparable, comienza hoy a entrenar tu mente, porque la mente es el campo de batalla donde se libra la verdadera guerra. Recuerda que la mente tiene un poder infinito cuando se entrena adecuadamente. Puedes entrenar tu cuerpo para ser fuerte, pero si no entrenas tu mente, siempre serás vulnerable. La verdadera invencibilidad es mental, no física. La mente bien entrenada es capaz de transformar cualquier situación. Esta es la verdadera fuerza que los estoicos nos enseñaron a cultivar. No es un poder que se obtiene de la guerra o de la fuerza bruta, sino un poder que nace del autocontrol y de la serenidad interior. Si dominas tu mente, dominarás cualquier situación. Lección 10. La vida no te debe nada, pero tú te debes todo a ti mismo. La vida no te debe nada. Esta es una de las lecciones más difíciles de aceptar, pero también una de las más liberadoras. Vivimos en una sociedad donde constantemente se nos enseña que merecemos ciertas cosas, que el mundo nos debe justicia, reconocimiento, amor o éxito. Nos enseñan que estamos en una carrera contra el resto, que somos víctimas de las circunstancias. Pero lo cierto es que la vida no tiene ninguna obligación contigo. Los estoicos, como Epicteto y Séneca, comprendieron esto profundamente. La vida no tiene un trato especial para ti. El universo no se preocupa por tus expectativas ni por tus deseos. En lugar de luchar contra esta realidad, los estoicos enseñaban a aceptar lo que es, a tomar responsabilidad por nuestras vidas y actuar de acuerdo con la naturaleza. No importa lo que pase fuera de ti, lo único que puedes controlar es tu propia respuesta. Y esa respuesta es lo único que te da poder. Dejemos de lado la idea de que la vida es una serie de compensaciones, de que el universo nos debe algo a cada uno de nosotros. El sufrimiento, las dificultades y los desafíos son parte natural de la existencia humana. Pensar que la vida nos debe algo es una trampa mental, una ilusión que nos hace sentir como víctimas, impotentes ante el destino. La verdad es que somos responsables de lo que hacemos con lo que nos sucede. En lugar de esperar que las cosas cambien por sí solas, los estoicos nos retan a tomar acción. La vida no te debe nada, pero tú te debes todo a ti mismo. Te debes a ti mismo el esfuerzo, la disciplina y el coraje de construir una vida conforme a tu propia voluntad. Te debes a ti mismo la capacidad de enfrentar las adversidades con dignidad, sin rendirte ante la primera dificultad. Séneca fue muy claro en sus enseñanzas sobre esto. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo, pero la mayoría lo desperdicia esperando que algo externo cambie. La vida no te debe más tiempo, más oportunidades, más recompensas. Solo tú eres responsable de lo que haces con el tiempo que tienes. Este es un recordatorio brutal. Si estás esperando que algo o alguien te dé una oportunidad, estás perdiendo el tiempo. La oportunidad ya está aquí, ahora mismo, en las decisiones que tomas cada día. El gran desafío que te lanza esta lección es este.
¿Vas a esperar que el mundo te trate de manera justa? ¿O vas a tomar lo que es tuyo, lo que te corresponde por derecho, trabajando para forjar tu destino? El mundo no tiene ninguna obligación contigo. El mundo no tiene por qué dar a todos los mismos resultados. El mundo no te debe ni amor ni éxito. Lo que tú hagas con lo que tienes es lo único que importa. El poder de esta filosofía estoica radica en que te libera del victimismo. Te hace entender que no importa lo que te haya sucedido, no importa lo que la vida te haya dado o te haya quitado, tú tienes el poder de decidir cómo vas a actuar y qué vas a hacer con tu vida. El sufrimiento es inevitable, pero la reacción ante ese sufrimiento está bajo tu control. Las enseñanzas de los grandes estoicos nos invitan a mirar la vida como una oportunidad para crecer, no como un escenario de quejas. Cada dificultad es una oportunidad para demostrar quién eres. Cada problema es una chance de aplicar la virtud y fortalecer tu carácter. La vida no te debe nada, pero tú te debes a ti mismo ser la mejor versión de ti, hacer todo lo posible por ser invencible ante las dificultades, aprender a levantarte una y otra vez, sin importar las caídas. Es fácil caer en la trampa del pensamiento victimista. No es justo, merecía algo mejor, no es mi culpa, pero esta mentalidad solo te encierra en un ciclo de frustración y resentimiento. Los estoicos, por el contrario, nos enseñan a asumir la responsabilidad de nuestras vidas. El camino hacia la invencibilidad comienza con aceptar que no hay nada que esperar del mundo. El mundo no te debe nada, pero tú sí te debes algo. Te debes a ti mismo la fuerza para levantarte cuando caigas, la sabiduría para aprender de cada experiencia, la serenidad para mantener la paz en medio de la tormenta. Piensa en los grandes hombres y mujeres de la historia, aquellos que han superado enormes obstáculos. ¿Qué los hizo diferentes? No fueron sus circunstancias, no fue el hecho de que la vida les debía algo. Lo que los hizo diferentes fue su disposición a aceptar que la vida es dura, pero que ellos tenían la capacidad para enfrentarse a todo con dignidad. Ellos no esperaron que el mundo les ofreciera algo. Ellos tomaron lo que les correspondía a través de su esfuerzo, su disciplina y su constancia. Entonces la gran pregunta es, ¿vas a seguir esperando que la vida te dé lo que piensas que mereces? ¿O vas a actuar y construir lo que te pertenece con el trabajo duro y la resiliencia? ¿Vas a quedarte en la espera de que alguien o algo cambie tu vida? ¿O vas a hacer lo que esté a tu alcance para forjar tu destino? No hay más tiempo que perder. El tiempo que ya has pasado esperando es el que nunca recuperarás. Recuerda, la vida no te debe nada, pero tú te debes a ti mismo todo. Si actúas desde esa mentalidad, entonces el mundo no tendrá poder sobre ti. Serás capaz de mantener la calma, la paz y la invencibilidad en cualquier situación. Esa es la verdadera libertad. Esa es la verdadera fuerza. La vida no te debe nada, pero tú te debes todo a ti mismo. Este es el principio más fundamental que un verdadero estoico entiende, y es la clave para trascender las limitaciones que nos impone el mundo exterior. Cuando aceptas esta verdad, dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en el dueño absoluto de tu destino. Dejas de esperar que la vida te dé lo que mereces y comienzas a tomar lo que es tuyo a través de la acción, la disciplina y la fortaleza mental. Pero aquí está la gran diferencia. No todos se atreven a abrazar esta verdad. La mayoría prefiere permanecer en la zona de confort de las quejas, esperando que el universo haga justicia. La mayoría prefiere mirar al exterior en busca de respuestas, cuando en realidad todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Solo tú tienes el poder de transformar tu vida, y esa transformación comienza con la aceptación de que la vida no te debe nada, pero tú sí te debes lo mejor de ti. Tú que has llegado hasta aquí eres parte del 1% que no se conforma con vivir como una víctima, sino que toma las riendas de su existencia. No cualquiera está dispuesto a enfrentarse a la verdad desnuda, a aceptar que la vida no tiene favores que hacerte, y que el único camino hacia la paz, la invencibilidad y el verdadero poder reside en tu capacidad de transformar tu mente y tu actitud. Y aquí va la pregunta que todos los que buscan crecer deberían hacerse. ¿Por qué tú estás aquí aprendiendo mientras la mayoría sigue perdiendo el tiempo? ¿Por qué elegiste estar aquí, buscando la verdad,
la filosofía y la disciplina? La respuesta es clara, porque eres alguien que entiende que el crecimiento personal no es una opción, sino una obligación. Eres alguien que no se conforma con las circunstancias externas y busca forjar una mente invencible, un carácter inquebrantable. Recuerda, el esfuerzo que pones en tu crecimiento personal es lo que determina tu destino. No se trata de lo que el mundo te dé, sino de lo que tú tomes de él. La mayoría está atrapada en las distracciones, en las expectativas externas, en las justificaciones. Tú, por otro lado, estás aquí buscando sabiduría, buscando respuestas que te permitan ser más fuerte, más libre, más invencible. Es importante que tomes conciencia de que no cualquiera tiene el valor de consumir este tipo de contenidos. La mayoría busca consuelo en las mentiras que el mundo les vende, pero tú has elegido la verdad, aunque sea incómoda. Y esa es la diferencia. Esa es la marca de los grandes. No es cuestión de suerte, es cuestión de elegir la mentalidad correcta y de decidir que, sin importar los obstáculos, vas a seguir adelante. Ahora te desafío a dar un paso más. Toma todo lo que has aprendido aquí y ponlo en práctica. La vida no te debe nada, pero tú te debes a ti mismo ser invencible. Y para hacer eso, debes dejar atrás las excusas y empezar a vivir con propósito. No esperes más. La transformación comienza ahora. Si te has quedado hasta el final de este video, quiero que dejes un comentario con esta frase: el caos externo nunca dominará mi calma interna. De esta manera, sabremos que eres una de las pocas personas dispuestas a comprometerse con su crecimiento personal de una manera real y profunda. Sabemos que tú no eres del montón, que no eres como la mayoría que se queda atrapada en la queja y la victimización. Tú estás aquí porque buscas ser diferente, porque buscas la excelencia. El próximo video de este canal será clave para tu evolución. YouTube sabe lo que necesitas, así que cuando veas el siguiente video titulado Estoico sin barba en tu inicio, no lo ignores. Es el próximo paso en tu transformación, una transformación que solo unos pocos valientes se atreven a emprender. Recuerda, tú no eres como los demás. Tú eres alguien que ha tomado la decisión de ser fuerte, de ser invencible, de ser dueño de su destino. No hay vuelta atrás. El camino hacia tu mejor versión ha comenzado, y nadie, ni siquiera la vida misma, podrá detenerte.